El viernes que vieron con el profesor, para ver si estamos más o menos en sintonía. Vimos flujo de caja, creo que se llamaba, no recuerdo. Ya, flujo de caja. Sí, no Lo. alcanzamos a hacer el ejercicio, porque Ya, solo lo presentó así como teóricamente y no alcanzamos a ver, no hicimos ningún ejercicio en realidad de flujo de caja. perfecto. Ya, vale, pero van a iniciar ya con flujo de caja. Vale, miren, les explico. Ustedes hicieron un caso con el profesor de análisis financiero, que lo entregaron el martes o miércoles pasado, si no me equivoco. Estuve hablando con el profesor y nos dimos cuenta de que están bastante, algunos débiles en esa parte, en el análisis financiero. Entonces, hoy, la clase de hoy, mi clase, se va a tratar de análisis financiero para que reforcemos esa parte, porque en el futuro van a tener que usarlo. Para las solemnes les van a pedir un análisis financiero y tienen que saber hacerlo bien y rápido, para que no tengamos problemas con eso. Entonces, el profesor amablemente me facilitó dos PPTs de los ratios para que los veamos. Y al final vamos a hacer un ejercicio de análisis vertical y horizontal para que terminemos con eso. Y aparte, yo les voy a dar el primer taller de ayudantía para que lo realicen. Van a tener tiempo para hacerlo, así que no se preocupen por eso. Y antes de que termine la clase, vamos a ver si lo alcanzamos a leer para que lo veamos y si tienen alguna duda me dicen. Es un caso un poco más largo que el del profesor, porque vamos a ver todo lo que hemos visto hasta ahora. Inversión inicial, amortización y análisis financiero. Así que para que cualquier cosita me preguntan. Así que yo creo que ya podemos iniciar con esta gente. Así que vamos a empezar con, a ver, análisis financiero. ¿Se ve bien ahí? O Sí, agrando la pantalla mejor. Vale, ya. Entonces, vamos a ver lo que es análisis de estado financiero. Esto es materia de Finanzas uno, pero entiendo que no todos los profes los pasan. Hay como dos o tres secciones de Finanzas uno, entonces puede que algunos no lo hayan visto o no lo hayan visto como lo pasa el profe Segovia, que también podría haber sido. Entonces, esta es una introducción a lo que son los análisis financieros. Este PPT lo voy a subir al aula, así que ustedes después pueden leer esto. Lo más importante de la introducción es esta parte de acá, que dicen, los análisis se realizarán básicamente de dos formas, dinámica u horizontal, y la otra es estática vertical. La horizontal nos permite comparar el comportamiento de las variables clave a través del tiempo. O sea, como el caso que tuvieron ustedes, que es el que vamos a ver después, le salían 2 años. Le salía el año 2017 y 2018. Entonces nosotros tenemos que ver cómo varían las cuentas dentro de esos dos periodos de tiempo. Si disminuyó la cuenta, si aumentó, y ahí vamos viendo, porque por ejemplo, si la caja aumentó, quiere decir que no está llegando flujo de dinero y eso es bueno. Eh, en otra cuenta, si las cuentas por pagar aumentaron, quiere decir porque nos estamos endeudando o quizás no estamos pagando el dinero. También hay que ver todos los movimientos y dependiendo de el movimiento, valga la redundancia, hay que ver qué significa y cómo lo analizamos. La estática o vertical nos permite analizar las variables para llevar a cabo los análisis que están corporativos, de estados financieros o razones financieras. Tengo un segundo para admitir a la gente que está solicitando entrar. Ah, no, ya entrar. Perfecto. El estático vertical básicamente nos va en simples palabras, a ver la participación que tiene cada cuenta dentro de lo que es el balance clasificado. O sea, cuánta participación tiene nuestra caja, nuestros activos corrientes o nuestros activos no corrientes dentro del total de activos. Puede que yo tenga una gran participación en activos fijos y no en los activos corrientes. Todo depende también del giro de la empresa. Si yo tengo una constructora, quizás es como coherente que tenga más activos corrientes que activos no corrientes, porque obviamente tengo que usar materiales para hacer las construcciones que tengo. Si tengo una empresa que se realiza, no sé, hacer solamente un servicio y no necesita insumos para realizar su giro, obviamente puede que tenga más activos no corrientes que activos corrientes. Y así va haciendo un calce depende del giro que tenga cada empresa. Luego, pasamos las introducciones.
y pasamos a lo que son los ratios. ¿Alguien no había visto a alguien los ratios en Finanzas 1? ¿Alguien no alcanzó a ver los ratios? ¿Su profesor no pasó esa materia? ¿O todos lo vieron? Yo sí lo vi. Ya. Si no me responden, voy a tener que asumir que lo vieron. Así que asumo que los demás también lo vieron. Vale, entonces, partimos con lo que es los ratios de liquidez. Leo un poquito y si tienen alguna duda lo puedo explicar un poco más en simple. Los ratios de liquidez son los que miden la disponibilidad o solvencia de dinero en efectivo o la capacidad que tiene la empresa para cancelar su obligación a corto plazo. Básicamente es eso, si mis activos me alcanzan para pagar la deuda de corto plazo, los impuestos a proveedores, acreedores o cuentas por pagar. El primer ratio que vamos a ver en este va a ser el ratio de liquidez corriente. Este es el más menos representativo, si se puede llamar de esa manera, porque incluye todos los activos corrientes que tiene una empresa. Y por tanto, puede que no sea tan preciso porque, por ejemplo, yo hay activos corrientes que quizás no me sirven para pagar a corto plazo. Entonces, leo. Este ratio muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo cuya conversión de dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. O sea, cuánto de mis activos puedo pagar con mis pasivos, si me alcanza o no. Dentro de esto está nuestra razón, que es la liquidez corriente, que es activo corriente partido pasivo corriente. Entonces, si esa razón me llega a dar bajo 1, 0,7 por ejemplo, quiere decir que no me alcanza a pagar con todos mis activos corrientes las deudas de corto plazo. Si me da 1 o más, me alcanzan a pagar todas las deudas que tengo en el corto plazo. Eso es como en simple. Luego tenemos la razón ácida. Esta razón es un poco más precisa, pero no tan precisa aún, ya que solamente de todos nuestros activos corrientes nos excluye solamente la mercadería. ¿Por qué la mercadería? Porque dentro de los activos no corrientes, de los activos corrientes, es lo menos líquido que vamos a tener. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo tuviese que pagar el día de hoy todas mis deudas, no les puedo pagar con mercadería a mis proveedores o no puedo pagar mis impuestos con mercadería. Tendría que primero vender mi mercadería, ver si me van a pagar en efectivo. Si no es el caso, tendríamos cuentas por cobrar y recién de un tiempo me estarían pagando y se transformaría en dinero. Por lo tanto, la existencia de mercadería sería lo menos líquido que tendría el día de hoy para pagar. Entonces, luego de la razón ácida, tenemos la razón superácida. La razón superácida es la más exacta que vamos a encontrar dentro de los ratios de liquidez, ya que solamente me contempla mi efectivo. Dicho eso, solamente caja y banco, todo lo que yo tengo en efectivo. Entonces, esta va a ser la más exacta para llegar a un análisis correcto dentro de la liquidez. Entonces, la razón que vamos a usar es superácida, caja más banco, partido pasivo corriente. Obviamente, si me da bajo 1, es que con mi dinero en efectivo no me alcanza para pagar mis deudas de corto plazo. Y si me da sobre 1, obviamente me alcanza para pagar mi deuda de corto plazo. Luego tenemos el capital de trabajo, que como yo lo expliqué la clase pasada, si no me equivoco, no es lo mismo que cuando uno lo calcula la inversión inicial. El capital de trabajo acá básicamente es si me alcanza mi dinero para pagar las deudas de corto plazo. Entonces, si yo resto mis activos corrientes con mis pasivos corrientes y me llega a dar cero o me llega a dar negativo, es que yo tengo un panorama negro en la empresa porque ni siquiera liquidando todos mis activos corrientes me da para pagar mis pasivos. O sea, estoy muy endeudado al corto plazo. Y si me da positivo, cuando hablo positivo es un número no uno ni dos, es un número considerable, es porque tengo un capital de trabajo y con mis activos corrientes, liquidando todo, me alcanzaría para pagar todas mis deudas al corto plazo. Hasta ahí.
¿Hay dudas con los ratios de liquidez? No, No. Por lo perfecto. menos de mi parte, no. Ya, muchas gracias. Pasamos entonces a los ratios de endeudamiento. Los ratios de endeudamiento son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno y el capital propio. O sea, el apalancamiento o financiamiento externo con el capital que colocan los dueños al empezar un negocio. Luego, esto igual es súper parecido. Estos ratios son muy parecidos a lo que es el leverage que nosotros vimos en la clase pasada, ya que ve el nivel de apalancamiento que tenemos con los externos. El primer ratio que tenemos con las deudas de los ratios de endeudamiento son la deuda a corto plazo. Mide la relación entre los fondos a corto plazo aportados por los acreedores y los recursos aportados por la propia empresa. Si nos fijamos acá, hacemos un pasivo corriente partido un patrimonio. Esto se podría llamar que es un leverage un poco más preciso, ya que estamos viendo como hacemos un zoom y vemos con una lupa que estamos viendo solamente las deudas a corto plazo. O sea, es cuánta plata utilicé de afuera, de financiamiento externo, para usar mis deudas de corto plazo. Luego, vemos las deudas de largo plazo. Mismo caso, pero a largo plazo. O sea, un crédito hipotecario, ahí estaríamos viendo la relación de cuánto estaríamos siendo apalancados por un crédito hipotecario para hacer un financiamiento a largo plazo. Luego de estos, tenemos la deuda total, que la deuda total es lo mismo que el leverage, va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá estamos sumando pasivos corrientes menos más pasivos no corrientes, que si sumamos estos dos sería lo mismo que la deuda total, el financiamiento externo total, que si lo comparamos con el leverage, que es deuda partido patrimonio, es lo mismo que nuestro ratio de deuda total. O sea que la deuda total, valga la redundancia, es el leverage. Va a dar el mismo resultado. O sea, es el nivel de apalancamiento que tenemos con la banco o bonos o acciones, lo que estemos siendo financiados desde el exterior. Luego, tenemos la deuda activo. Esto mide el nivel de activos, el total de activos que yo tengo, cuánto ha sido financiado por externos. Eso es como en básico. No sé si hay alguna duda hasta aquí, porque hasta aquí llegamos con los de endeudamiento. Rodrigo, yo tengo una duda. Dime, El endeudamiento se mide en porcentaje, ¿cierto? sí, todos estos ratios lo estamos midiendo en porcentaje. Y O si liquidez. no, liquidez también. Mira, lo que pasa es que todos los ratios lo podemos ver de como un 0, que serían decimales, o lo podemos multiplicar por 100 y se transforma en porcentaje. Si hablamos de porcentaje, estamos hablando de rentabilidad o porcentaje simplemente. Si hablamos, si nosotros lo dejamos solamente sin el porcentaje, o sea, sin el por cien, y lo dejamos en 0, estaríamos hablando de veces. Por ejemplo, si acá nosotros en nuestra deuda total, esta fracción, le eliminamos el por cien y nos da, por ejemplo, 0,6, o sea, nosotros estaríamos diciendo que estaríamos 0,6 veces apalancados desde externos. O sea, por cada peso que coloca los dueños de la empresa, 0,6 pesos me colocan financiamiento externo. Y de la otra forma, si lo dejamos como porcentaje, el 0,6 sería un 60%, lo que quiere decir que estamos siendo apalancados en un 60% por financiamiento externo. Pero de las dos formas es válida. Ah, ya, vale. Ya. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Vale. Dicho esto, pasamos al de rentabilidad, que lo tenemos en otro PPT, porque si lo que hizo el profe nos pasó dos PPT. Este de acá. Aquí tenemos los que es con estados financieros. Los anteriores todos lo veíamos con un balance clasificado. Ahora nos metimos al lado del estado financiero, que creo que no pudieron ver estos ratios porque el profe en el ejercicio que les pasó no puso los estados financieros.
los estados de resultados, perdón. Entonces ahora los vamos a ver. Y en todo caso, el caso que les voy a dejar yo, ahí sí los van a poder resolver porque les coloqué un estado de resultados. Entonces, aquí tenemos los de rentabilidad. Muestran la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, el patrimonio y la inversión, indicando además la eficiencia operativa de la gestión empresarial. Entonces, tenemos el primer ratio de los de rentabilidad, que sería la rentabilidad de los activos, o abreviado que se diría ROA, que sería la utilidad neta partido los activos totales. ¿Alguien me puede decir cuál es la utilidad neta en un estado de resultado? La venta menos el costo de venta. Perdona, no te escuché bien. La venta menos el costo de venta. Ya, sí, está bien, sí, sí. Pero dicho un poco mejor, un poco más preciso, está bien, pero un poco más preciso serían todas mis ventas o mi utilidad bruta menos los impuestos, los costos variables, los costos fijos. Esa sería mi utilidad neta, o sea, la utilidad final. Esa sí es la que me va a quedar final, descontando todos los costos y todo los impuestos y todo eso, que se lo voy a mostrar después. Pero estaba bien lo que dijeron. Digo un mensaje acá, listo. Ya. Entonces, si el ROA, en un ejemplo, me da 13,3%, implica que la empresa tiene una rentabilidad del 13,3% respecto a los activos que posee. O en otras palabras, la empresa utiliza el 13,3% del total de sus activos en generación de utilidades. Esa es como un ejemplo de respuesta que se podría dar al resultado que me dan el ROA. En este ejemplo me da un 13,3. O sea, yo estoy utilizando el 13,3% del total de todos mis activos, corrientes y no corrientes, para generar utilidades. Si ustedes se pusieran en el caso de una empresa y en mi 100% solo se está utilizando el 13,3%, nos podremos dar cuenta que es bajo. Entonces ahí hay que tener un estándar más o menos del total de activos que se está utilizando para generar utilidades en la empresa. Luego, tenemos la rentabilidad de la inversión, o ROE. Este ratio mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversión de los accionistas y lo que ha generado la propia empresa, el capital propio. Mismo caso, utilidad neta, partido patrimonio, que es lo que aportó los dueños de la empresa, por 100 para hacerlo en porcentaje. Abajo en el ejemplo, si el ROE es igual a 6,6%, implica que la empresa tiene una rentabilidad del 6% con respecto al patrimonio que posee. O, en otras palabras, del total de lo que aportaron los dueños, todo eso me generó una rentabilidad del 6,6%. O sea que si ellos aportaron 15 millones para empezar su proyecto, que sería su patrimonio, todo ese dinero que ellos aportaron le generaron una rentabilidad del 6,6% de utilidades. Luego tenemos la rentabilidad bruta sobre ventas. Y por esto le hacía la pregunta de antes de lo que es una utilidad bruta y una utilidad neta. También llamado margen bruto sobre ventas. Muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a las ventas. O sea, aquí me está diciendo la rentabilidad que tengo por las ventas que hice dentro de un periodo de tiempo. Esa es la explicación más básica que se puede tener. Este ratio naturalmente casi no se ocupa en un análisis financiero. Se puede calcular, pero no se ocupa mucho por el tema de que aquí no estamos contemplando todas las restas que le podríamos hacer a una utilidad. El que más se ocupa es el siguiente, que sería la rentabilidad neta sobre ventas, que es un ratio más concreto, ya que usa el beneficio neto luego de reducir los costos, gastos e impuestos, que era lo que le decía dentro de lo que se calcula en un estado de resultados. Por lo tanto, este ratio es un poco más preciso que el anterior y naturalmente se ocupa un poco más porque es más preciso y refleja realmente la rentabilidad que tiene la empresa dentro de las ventas que realiza dentro del periodo de tiempo. Bien. Luego, tenemos estos ratios, que lo agregamos acá, pero no se ocupa tanto en Finanzas 2. Más se ocupa en Finanzas 1 básicamente para que los estudiantes sepan calcularlo. Pero esto se ocupa cuando son sociedades anónimas y hay acciones dentro de la empresa. Igual los vamos a explicar para que los tengan presentes, pero dudo mucho que el profesor lo ocupe ahora porque no es nuestro caso, no es en Finanzas 2.
Entonces, el primero que tenemos sería rentabilidad por acción, que son las utilidades brutas, partido el número de acciones. Llamado también utilidad por acción. Permite determinar la utilidad neta que le corresponde a cada acción. Este ratio es el más importante para los inversionistas, pues les permite comparar con acciones de otras empresas. O sea, esto como nosotros somos sociedad anónima, estamos viendo las acciones que se invierten, estamos viendo si son rentables o no son rentables, por eso son importantes para los inversionistas, para ver cuánto, si les genera rentabilidad las acciones en las cuales están incurriendo, y para ver en el exterior si les conviene con otras o seguir en esta empresa. Entonces, esta es la rentabilidad que tenemos. Por ejemplo, mi acción que yo invertí, no sé, invertí 10 millones en la empresa y me están generando una rentabilidad del 5%. Quizás dentro de la industria puede que haya otra empresa que me dé más rentabilidad y me cambie. Por eso es importante este ratio, más que nada para los inversionistas. Luego, tengo los dividendos por acción, que son los dividendos partido por acciones. El resultado de este ratio representa el monto o importe que pagará a cada accionista de acuerdo a la cantidad de acciones que éste tenga. O sea, es el número, el monto que se les va a pagar a cada inversionista dependiendo de el número de acciones que tengo. O sea, si yo tengo 5 acciones y dependiendo del dividendo que tenga, es lo que me van a pagar. Pero como les digo, estas últimas dos, naturalmente, en finanzas 2 no las vamos a ver. Pero por temas de explicar, también se pueden incluir dentro de este PPT. Tengo un segundo para aceptar a la compañera. Listo. Vale. Hasta ahí. En rentabilidad, ¿tenemos alguna duda con los de cualquiera? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, luego tenemos estos ratios que yo se los agregué por temas de, para que ustedes si los quieren, si están interesados en aprenderlos. Yo no los voy a leer porque estos ratios el profesor no los ve. Los agrega pero no los ve. Naturalmente, estos ratios es para ver mi flujo de efectivo que tengo dentro de un periodo de tiempo. Cada cuánto me pagan, cada cuánto pago yo y para ver si tengo que realizar estrategias para cobrar más antes, para cobrar más después, si tengo un buen flujo de efectivo, etcétera. Se los voy a dejar acá y como les digo, les voy a subir el PPT al aula virtual, pero yo no los voy a ver porque no son relevantes para Finanzas 2. Con los primer tipos de ratio, liquidez, endeudamiento y rentabilidad, vamos bien. ¿Alguna duda con los ratios? Sino para pasar a ver lo que es el análisis horizontal y vertical. No, todo bien. Vale. Entonces, vamos a pasar a ver el... Vamos a trabajar con el caso que dejó el profe. Jada, si no me equivoco, era, para calcular un análisis horizontal y vertical. Entonces, voy a compartir la pantalla del Excel. Este es el balance clasificado que les dejó el profe de su caso, el Jada, si no me creo que se llama, con el año 2018 y el año 2017. Yo lo ordené así, con participaciones, para que se entendiera un poco más cómo se hacían los cálculos. Para ver la participación, esto de participación es igual a lo que viene siendo el análisis vertical. Para que se entienda un poco más. El análisis vertical básicamente es súper fácil. Tomamos los activos, o sea, las cuentas más relevantes que tenemos dentro del balance, ya sea efectivo. Naturalmente nosotros tomamos efectivos, activos corrientes, activos no corrientes y sumamos. O sea, tomaríamos la cuenta de efectivo y la vamos a dividir por el total de activos para ver su representación. Y me da que tiene un 2,75 de participación dentro del total de activos. Mismo caso, con activos corrientes, lo dividimos con el total de activos y vemos que tiene una participación del 9,6%.
Y así vamos viendo con cada cuenta que nosotros creamos que es representativa o que veamos que tiene un movimiento inusual dentro del el balance. Luego, si sumamos estas dos, me da que tengo un 100% dentro de los activos totales. Si pasamos a los pasivos corrientes, acá podemos sacar la participación de cada cuenta. Naturalmente, en un análisis financiero, basta con que se vea pasivos corrientes totales y los pasivos no corrientes. Entonces, en ese caso, tomamos los pasivos corrientes y los dividimos por el total de pasivos y patrimonio. No solamente total de pasivos y patrimonio. Y me da una representación del 4,39. Hacemos lo mismo con los pasivos no corrientes. Y vemos que tiene una relación, una representatividad un poco más alta. Luego, si nos sale un poco más fácil, podemos tomar el total de pasivos y lo dividimos por el total de pasivos patrimonio. Y por último, vemos la representación o la representatividad de lo que viene siendo el patrimonio total. Y vemos claramente que dentro de lo que es pasivo patrimonio, el más representativo es nuestro patrimonio total, porque tiene mucho más dinero que lo que viene siendo los pasivos. Luego sumamos para ver que hayamos hecho bien las sumas, las divisiones, perdón, y nos da el 100%. Esto es un análisis vertical o estático, creo que se llamaba en el otro PPT. Básicamente ver la representación, qué tan representante es una cuenta dentro de los totales de activos o total pasivo y patrimonio. Esto es del año 2018. Vamos a ver lo que es el año 2017. Entonces, vemos la caja también. Vamos, lo dividimos por los activos totales. Y tenemos una participación del 4,3%. Y si nos fijamos, tenemos una participación más alta que el año 2018. O sea, claramente, si lo vemos en números, nuestra caja disminuyó. Así que tenemos que ver después en el análisis horizontal cuánto disminuyó y por qué, y ver cómo explicar más o menos qué pudo haber pasado y hacer un análisis dentro del flujo, o sea, dentro del balance, perdón. Quizás pagamos algunas deudas o ver qué pasó ahí dentro de por qué disminuyó la caja. Luego, los activos corrientes, hacemos lo mismo, agarramos este y lo dividimos. El mismo caso, también disminuyó la participación. Tenemos que ver por qué disminuyeron los activos corrientes. Después, tenemos los activos no corrientes para ver la participación. Perdón. Este con este y me da un 89,03. Obviamente tenemos esta empresa tiene una gran representación en los activos no corrientes por sus terrenos, su maquinaria y sus construcciones. Sumamos y nos da el 100%. Vamos a hacer lo mismo aquí, lo vamos a hacer un poco más rápido para pasar al análisis horizontal. Partido por este. Los pasivos no corrientes por el total. El total pasivos partido de los patrimonios. Y por último, la participación del patrimonio. Y nos da el 100%. ¿Hay alguna duda con el análisis vertical? ¿O está todo claro? Ok. Silencio otorga. Entonces, luego tenemos el análisis horizontal. Dentro del análisis horizontal tenemos dos secciones, la absoluta y la relativa. Básicamente, la absoluta es la simple resta de las dos cuentas, 2018 y 2017, y la relativa se determina en porcentajes. Pasemos con la absoluta. En la absoluta, simplemente tenemos que restar el año 2018
con el año 2017. Y nos vamos a dar cuenta que disminuyó nuestra cuenta en 3 millones y fracción. Luego, lo mismo con las otras cuentas. Restamos el 2018 con el 2017 y también disminuyó en 3 millones y fracción. Y así sucesivamente con cada cuenta que nosotros consideramos que tenemos que incluir en nuestro análisis vertical. Restamos los activos totales y vemos también que disminuyeron en 4 millones los activos totales. Restamos los pasivos corrientes. Restamos los no corrientes. Y nos fijamos, también disminuyeron nuestras deudas. Las de corto plazo disminuyeron significativamente. Las de no corriente disminuyeron también. No tanto, pero disminuyeron. Puede significar básicamente que se están pagando las deudas. Y por último, los total de pasivos. Ahí está el total de esos dos. Y nuestro patrimonio lo restamos y podemos ver que nuestro patrimonio aumentó. Eso puede ser un buen signo de que nuestras utilidades están aumentando. Por lo tanto, puede que la empresa vaya por buen camino. Y era una resta, no una suma. Menos este. Y ahí vemos que disminuyó el total pasivo y patrimonio. Básicamente porque los pasivos que disminuyeron son más grandes que nuestro patrimonio. Vale, esto es lo absoluto, solamente restar las cuentas dentro de un periodo de tiempo. Para la relativa, nosotros lo que vamos a hacer es una fórmula bastante simple, que es, en este caso, el 2018, lo vamos a dividir por el año 2017, menos 1, por 100. El por cien yo en este momento los voy a omitir porque obviamente lo coloco en porcentaje dentro de las fórmulas que me permite Excel. Esta va a ser la fórmula ahora. Entonces, tomamos el año 2018, en paréntesis, tomamos el año 2018, lo dividimos por el año 2017 y restamos 1. Y nos damos cuenta de que tuvimos una disminución del 37,46% en nuestra cuenta de efectivo. Ese fue el porcentaje que disminuyó en la caja de efectivo. Ahí está el monto de pesos y ahí está en porcentaje. Y así vamos a ir trabajando con cada cuenta. Vamos al año 2018, partido del 2017, menos 1. Y nuestros activos corrientes totales disminuyeron en un 14,79% de lo que viene siendo 2017 a 2018. Luego, los activos no corrientes totales tenemos que dividir el 2018 partido el 2017 menos 1 y me da que disminuyó un 0,64%. O sea, no disminuyó tanto entre las dos cuentas en el periodo de tiempo. Y por último, el total de activos lo multiplicamos por el 2017 menos 1 y nos da que disminuyó un 2,19%. Y así sucesivamente con cada cuenta. Sí, no me deja hacerlo para abajo, así que lo hacemos uno por uno. Mientras lo termino, ¿hay alguna duda con en el análisis horizontal? No, estar De mi parte no, nada. nada. Vale. Entonces, luego tenemos la relación entre
2018, 17, menos 1. Vale. Entonces lo que termina esto, y si no hay ninguna otra duda, les voy a mostrar el caso, taller que les voy a dejar, que es con nota, para que lo veamos, y si tienen alguna duda, me dicen y lo vemos al tiro. Igual estamos súper bien en el tiempo, así que podemos avanzar un poco en el mismo taller, porque igual es un poco extenso, quizás podemos avanzarlo un poco en clases. Entonces vemos la variación del patrimonio, 2,19, y por último los total de pasivos, partido este menos 1, y listo. Vale, entonces ahí tenemos el análisis horizontal, o sea, todo lo que en términos de dinero nos disminuyó o aumentó en este caso, y en porcentaje. Naturalmente, para hacer un análisis financiero nosotros usamos los relativos. Por ejemplo, podemos poner en una conclusión que nuestra caja de lo que viene años 2017 y 2018 disminuyó en un 37,46%, y de ahí seguir nuestra explicación siendo lo más técnicos posible. Pero eso es un análisis vertical horizontal. Entonces, ¿hay alguna duda con esto? Si no, pasamos al caso. Ninguna duda, entonces. Denme un segundo para que se vea bien. Un poco de tamaño. Vale. Coloco la pantalla. Vale. Entonces, aquí tenemos el taller de ayudantía que van a tener que entregar. Creo que había dejado fecha para el viernes 8 de mayo. Esa va a ser la fecha límite para entregarlo. Entonces, taller número 1 de ayudantía. A continuación, se presenta la información de la compañía Chelsea Sociedad Anónima, la cual se desarrolla en la industria textil. Para el año 2020, la compañía está planificando instalar una nueva fábrica para aumentar su producción. El proyecto implica los siguientes desembolsos: comprar un equipo que cuesta 8.900.000 y que para que pueda ser puesto en funcionamiento requiere una instalación por un monto de 500.000 pesos, y capacitar al personal que lo utilizará, implicando desembolsar 2.600.000 pesos. También se necesita adquirir un mobiliario cuyo costo es de 4.368.000 pesos. Además, se requiere comprar una maquinaria que costará 5.652.000 y necesitará para su funcionamiento de la habilitación de un empalme eléctrico por un monto de 1.260.000 pesos. Ahí hay una F, pero lo arreglamos. Junto con los activos no corrientes anteriores, es necesario adquirir un terreno por un monto de 108.920.000 pesos. Entonces, para realizar un análisis más profundo y con el objetivo de disminuir riesgos, la compañía hace entrega de la siguiente información de sus cuentas. Ahí están todas las cuentas de la empresa. Luego de que el directorio fuese asesorado por un analista financiero, se llegó a la conclusión de que la inversión debía apalancarse en un 44%, con el Banco BCI ofreciéndole una tasa de interés semestral del 2,1% y un plan de cuotas anuales a 20 años. Se sabe que los dueños de la compañía, presenta un perfil audaz en lo que respecta a la estructura de capital del proyecto y manejan la siguiente información. La rentabilidad de un depósito a plazo es de un 3%,
La rentabilidad promedio del mercado accionario es de un 15% y el riesgo de la industria en la cual opera la compañía es de un 3% bajo el riesgo del mercado. La tasa de impuestos a las utilidades es de un 26%. Luego del caso, se pide calcular la inversión inicial del proyecto, construir el balance clasificado y el estado de resultados, calcular cuadro de amortización, cuánto deberá pagar de interés la compañía para solicitar el préstamo, calcular ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Y 5. Usted como analista financiero explique la conveniencia de realizar el proyecto respaldándose con los datos calculados anteriormente. En la última, se entenderá que cuando uno le pregunta como analista financiero, su respuesta debe ser lo más técnica posible. ¿Hay alguna duda con el caso? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿No tienen ninguna duda? No, nada, nada. Vale. Se me hizo súper corta esta clase, así que vamos a aprovechar de avanzar un poquito. ¿Le gustaría avanzar el taller o dejamos hasta aquí la clase y cualquier consulta me avisan por WhatsApp? Como ustedes No, quieran. Si quieren, igual. ¿lo avanzamos? Sí, se va. Rodrigo, Sí, dígame. eh, ¿el taller ya está en el aula? No, lo tengo que subir. Ah, ya. Ya era para. Pero si gusta te lo subo enseguida para que todos lo descarguen. Sí, para ir mirándolo al tiro. Sí, pues para que lo vean al tiro. No tengo problema. Gracias. Ahora sí, la idea de que lo hagamos es que todos participen, no que me vean hacerlo. Así que para que yo les voy preguntando para que vayamos todos participando. Disculpa, los montos que salen en el texto ya están incluidos en la parte de abajo o hay que después incluirlo. ¿En qué parte? ¿Acá? ¿Eso? No, mira, estas son las cuentas para construir el balance clasificado y el estado de resultados. Estos montos que están acá es para calcular la inversión inicial. Ah, ya, vale. Entonces, un segundo para archivo. Taller número 1. Ayudante. Vale, ya subí el archivo al aula. Esto Está se abajo entrega en Excel, ¿cierto? ¿Perdona? ¿Esto se entrega en Excel o...? Sí, en Excel. No hay problema. Entonces, como no, una parte no depende tanto de la otra, díganme ustedes por dónde partimos, lo que ustedes creen que es más complicado para realizar. eh, Ustedes me dicen por dónde partimos. ¿Nadie? Ay, lo estaba descargando por eso. Sí, tranqui. Pero los demás tienen alguna idea. Partimos por la inversión inicial, hacemos el balance, el estado de resultado, hacemos el cuadro de amortización. El cuadro de amortización. ¿Sí? Vale. Para hacer el cuadro de amortización entonces tenemos que hacer la inversión inicial, porque dice que se llegó a la conclusión de que la inversión debería percarse por un 44% de la inversión inicial. Entonces, pasemos a calcular la inversión inicial. Vamos a abrir un Excel para que comencemos a calcular. Mientras yo lo abro, ustedes igual vayan calculando para que lo hagamos en conjunto. Voy a hacer un poco más de suma a esto. Por ahí. Vale. Entonces, el caso lo subí al aula para que lo descarguen, porque yo lo voy a dejar de mostrar para empezar a hacer los cálculos. Ya. Entonces, si quieren que lo espere un poquito o me dicen si empiezo nomás. Démosle nomás. Ya, vale. Entonces, tenemos la inversión inicial. Dejamos ahí.
y empezamos a ver todo lo que tenemos dentro de la inversión inicial. Comprar un equipo que cuesta 8.900.000. Entonces ponemos equipo, 9.800.000. Te lo voy a dejar en ahí. Para que pueda ser puesto en funcionamiento requiere una instalación por un monto de 500.000. Entonces ponemos instalación por 500.000. Una... Rodrigo, no sé ¿Perdona? si no veo bien, pero el equipo es de 8.900.000. Creo que Espera, sale en el caso. sí, Ahí se me dan sí. vuelta los números. Ahí sí. Sí, se me dan vuelta los números, sorry. Y una capacitación para las personas que lo utilizan por 2.600.000. 2.600.000. Capacitación. Luego, vamos a necesitar un mobiliario por 4.368.000. Por 4.368. Luego, se requiere comprar una maquinaria que costará 5.652.000 pesos. Esto es la maquinaria. Y para que la maquinaria funcione bien, necesita un empalme eléctrico por 1.260.000. Empalme. Y por último, tenemos que comprar un terreno por 108.920.000. Vale. Entonces, ¿alguien ya calculó la inversión inicial? 132.200. 100%. Vale. 132.200. Perfecto. Entonces, esta es nuestra inversión inicial del proyecto. Entonces, vamos a aplicar un poco de materia para entretener un poco más. Y si alguien me puede explicar qué significa el 132.200. Que es lo que yo necesito para poder como echar a andar el proyecto y con todo lo que eso significa, con capacitar a la gente, con tener mi lugar físico donde hacerlo, ¿o Perfecto. no? Sí, perfecto. Compañera, está en todo lo correcto. Es el dinero o el desembolso que necesito hacer para echar a andar mi proyecto. Punto. Para echar a andar mi proyecto. Eso es. Con las capacitaciones, las maquinarias, el edificio. Aquí no incluimos, obviamente, porque esto es una reinversión de la empresa. O sea, entre comillas, reinversión porque está abriendo un nuevo edificio. No hay capital de trabajo, porque es una empresa que ya está instalada. Entonces, no es un proyecto nuevo desde cero. Por eso no hay capital del trabajo. Vale. Entonces, como tenemos la inversión inicial, pasamos a lo que es el financiamiento externo, que sería, está abajo, luego de que el directorio fuese asesorado por un analista financiero, se llegó a la conclusión de que la inversión debería apalancarse en un 44%. Llegamos hasta ahí. Entonces, ponemos aquí nuestra inversión inicial, que es igual a lo que nosotros calculamos, y acá abajo ponemos préstamo, que es por el 44%. O sea, nosotros nos vamos a apalancar, o la empresa se va a apalancar, con 58.168.000. Y por ende, tenemos que ver el aporte de los dueños, que es la resta entre estos dos. Y ahí tenemos el aporte de dueños. Este dato, ahora yo lo coloco solamente para tenerlo en cuenta. Como ustedes ahora recién están empezando a ver flujo de caja, teóricamente, tienen que sacarlo también porque va a ir incluido en el flujo de caja. Pero por ahora no nos estresemos con ese dato y dejémoslo ahí quietito. Después dice, el Banco BCI, 44% con el Banco BCI, ofreciéndole una tasa de interés semestral del 2,1%. Entonces acá colocamos tasa interés semestral del 0,021 y lo transformamos a porcentaje del 2,1%.
Pero, ¿tenemos que transformar esta tasa o no? ¿O la dejamos tal cual? ¿No la podríamos pasar a mensual, quizás? ¿A mensual? Hay ¿Por que qué pasarla mensual? anual, ¿A anual? Los dos porque son que... pagos anuales, pues, ¿no? Sí, porque son pagos Ah, anuales. sorry, no había leído esa parte. Sí, son pagos anuales. Dice, una tasa de interés semestral del 2,1% con un plan de cuotas anuales. Por lo tanto, como lo explicamos en la clase pasada, lo que predomina es el pago de las cuotas o el periodo de pago de cuotas. Entonces, como son anuales, tenemos que pasar nuestra tasa a anual. Entonces, colocamos aquí tasa interés anual. Entonces, ¿cuál sería nuestra fórmula para calcular? 1 más nuestra tasa elevado. ¿A cuánto tendría que elevar en esta ocasión? Considerando que es semestral y tenemos que pasarla a anual. A 2. ¿Por qué a 2? ¿Por Porque qué? son 2 periodos dentro de ese... Dentro del año. Hay 2 semestres dentro del año. Perfecto. Menos 1. Lo pasamos a porcentaje. Y nos da que nuestra tasa anual es de un 4,2, 4,24. Wait. ¿Cómo hiciste el elevado? O sea, es que ahí me dejaste pilla. Mira, igual depende de cada computador y todo el tema. Pero mira, yo con la tecla que tengo en el enter que a la izquierda, entre la ñ y el enter, tengo el gorrito del elevado. Y lo hago con el alt y esa tecla. No sé si para ti es la misma o si alguien tiene otra forma que le explica a la compañera. Sí, me resultó. Muchas Ya, gracias. bueno. Vale, entonces teniendo la tasa de interés, tenemos que ver cuántas cuotas tenemos que pagar. Tenemos cuotas que son anuales y tenemos que ver el número de cuotas. Si son cuotas anuales a un periodo de 20 años, nuestras cuotas son 20. No es más que eso. Y luego de eso tenemos que hacer nuestra querida fórmula de la cuota o PMT, como le queramos hacer. Dígame usted si lo hacemos de la forma fácil o lo hacemos de la forma difícil. Yo no tengo problema. ¿Cuál ocupaba el profe? Mira, ¿O lo que pide pasa es que alguna? el profe nunca ha pedido trabajo así. Y la verdad, yo cuando hacía los trabajos ocupaba la fácil. No te voy a mentir, ocupaba la fácil porque no es Con tan la función, pues, representativo. ¿no? Claro, con la función. Igual, en este trabajo, como lo estamos haciendo juntos, yo no les voy a pedir la fórmula difícil porque para qué nos vamos a estresar con eso. Así que hagámoslo con la función. Ponemos insertar función, la tenemos aquí de las primeras, pago, y colocamos aquí los datos. Nuestra tasa es el 4,24. El periodo son 20 cuotas. Y el valor actual en negativo son el préstamo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que pagar cuotas anuales de 4.373.126 pesos. Esa va a ser nuestra cuota anual. Entonces, con estos datos, nosotros procedemos a... Disculpa, ¿puedes repetir cómo hiciste esa fórmula, por favor? Más Sí, lento, obvio. porfa. Sorry. Vamos acá a la fórmula, ¿cierto? Pestaña fórmulas. Insertar función. ¿Ya? Si no les sale aquí, a mí me sale a mí porque yo naturalmente siempre ocupo esta fórmula. Nos vamos aquí a categoría, a financiera. En financiera bajamos, esto está por alfabeto, entonces nos vamos hasta la P de pago. Apretamos esto y nos da todo esto, todas estas opciones. En la tasa, colocamos la tasa anual. En periodo, colocamos el periodo de cuotas o el número de cuotas que vamos a pagar. En nuestro caso son 20. Colocamos las cuotas. Y en valor actual, colocamos el monto del préstamo que vamos a solicitar en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque Excel, si no lo colocamos en negativo, así, nos va a decir que las cuotas van a ser negativas. ¿Y por qué tiene que ir en negativo? Porque nuestro préstamo para un cuadro de amortización tiene que ir disminuyendo.
Por eso tenemos que colocarle el negativo primero. ¿Está claro hasta ahí? Rodrigo, es la Dime. tasa de interés, La tasa de anotamos interés, la número cuota y el préstamo en sí, negativo, ¿cierto? sí, el negativo. Ya, bien. Sí, Disculpa, ¿me podría mostrar la fórmula de tasa de interés anual? Porque me perdí donde estaba buscando el elevado. sí, tranqui. Ahora la vamos a dejar ahí. La vamos a calcular de nuevo. Mira, va a ser por 1 más la tasa, que es la semestral, elevado a 2, porque son 2 semestres en el año, menos 1. Esa es la fórmula. Nos da el 4,24. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ahora hacemos el cuadro de amortización. Tenemos el número, tenemos la cuota, el interés, la amortización y el saldo. Vale. Tenemos 20 cuotas entonces. Vale. Entonces, en saldo, en la cuota 0, obviamente no pagamos cuota. Y en el saldo colocamos el préstamo. O sea, los 58 millones. La cuota, como son siempre iguales, colocamos la cuota. La copiamos y la pegamos. Y la mantenemos todo igual hasta la cuota 20. El interés lo vamos a calcular por el saldo por la tasa de interés. Nos va a dar este monto. Ahora, si queremos ahorrarnos hacerlo uno por uno, colocamos la tasa de interés, apretamos F4 y que nos quede signo peso entre medio, le damos a igual y desplegamos hacia abajo. Y nos va a quedar así. Luego, la amortización va a ser la cuota menos el interés. Ahí. Desplegamos hacia abajo. Y por último, tenemos que ir restando los saldos que van quedando dentro de cada pago. Y bajamos. Y ahí estaría en rápido el cuadro de amortización para no hacer como son 20 cuotas, para que no vamos a hacer tan lento. ¿Hay alguna duda con el cálculo del cuadro de amortización? Por acá por lo menos no. Ya. Hay una pregunta en el caso, que es la pregunta 3.1, que es ¿cuánto deberá pagar de interés la compañía por solicitar el préstamo? ¿Alguien me podría decir cuánto es? es la suma de todo el interés de las cuotas, ¿cierto? Claro, Ay, pero es que no estoy en el Excel. ¿Cómo pasa? 29.294.528. perfecto. Eso mismo. Sí, ya. Entonces, y si sumamos la amortización, nos dan los pagos reales. Estos son los pagos reales de un préstamo. Lo que realmente debiese pagar yo si no me tomaran intereses por pedir el préstamo. Pero como el negocio de los bancos nos piden intereses por eso. Y por último, tenemos acá en cuota lo que yo termino pagando realmente por pedir el préstamo. O sea, yo pedí 58 millones y terminé pagando 87. O sea, pagué de más 29 millones, que esto fue lo que me costó pedir el préstamo. Y ahí tendríamos respondido. Ahí ya respondimos la 1 y la 3. Y la 3.1. Con esto.
Básicamente, esta pregunta era para ver que nosotros sabemos calcular los cuadros de amortizaciones y sabemos hacer la inversión inicial. Es importante, totalmente importante, muy importante que sepan hacer bien la inversión inicial. Porque si en el futuro nos llegamos a equivocar en la inversión inicial, vamos a tener malo el cuadro de amortización, vamos a tener malo el flujo de caja y por lo tanto vamos a tener malo todo el ejercicio malo. Entonces es muy importante, chicos, que practiquen esta parte. Ahora le estamos dando como fácil el cálculo de la inversión inicial, no está tan complicado, pero en un futuro ya vamos a empezar a incluir un poco más de cosas para que vayan soltando la mano con lo que es la inversión inicial. Así que para que practiquen y vayan desarrollando los casos que les damos con el profe, para que en un futuro no se vayan a equivocar, porque equivocarse en la inversión inicial es muy complicado. A mí me ha pasado en otros cursos y de verdad que es complicado. Así que eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda con la inversión inicial, cuadro de amortización o con el ejercicio en general? ¿Nada? De Vale. A1, de A2, de A3, en grupos. Eso. Ya, ustedes lo pueden hacer solo o lo pueden hacer de grupo hasta 3, como ustedes prefieran. De 1 a 3. Y tienen hasta el 8 de mayo, en la noche, en la tarde, noche, como quieran, y me lo mandan a mi correo. Todos tienen mi correo, si no me equivoco. Si no, se lo escribo acá. ¿Podría escribirlo de nuevo, por favor? Rodrigo@gmail.com. Y vamos a... No me mandes para ningún lado. Este es mi correo. rojasvillalobosrodrigo@gmail.com. Entonces el 8 de mayo me mandan el caso. Y bueno, cualquier duda en la siguiente, alcanzamos a tener una ayudantía más, así que si tienen dudas me preguntan en esa ayudantía o por correo o WhatsApp me preguntan cualquier duda que tengan por el caso. Así que si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la clase, chiquillos. ¿No hay más dudas? No, solo más. ¿No? Perfecto. Ya, chiquillos, entonces damos por finalizada nuestra segunda ayudantía. Cualquier cosita me escriben. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Igual, Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.